Regresamos a Sin Filtro, SF, Congreso decía, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en Twitter. Preguntamos qué destino le espera a Blanca Stalin en el Congreso de la República. Los internautas piensan un 63% que será destituida y un 37% cree que los diputados la van a proteger. Protección que se podría manifestar en cuestiones como retrasar el tema, no agendar el punto, que se presenten algunas acciones legales, tal vez que la señora Stalin no esté de acuerdo. Por lo menos en la normativa, hasta donde yo sé, no tienen un plazo. No tienen plazo. Es que nadie pensó que esto iba a pasar, que una magistrada, un magistrado iba a estar en esta situación. Sí, pero mira, mire, televidentes, nuestras instituciones, ¿cómo están? La CC, cuando uno va a la CC, rápido brinca el caso Trujillo y FIFA, ¿verdad? Uno va al Congreso, pues ni les voy a decir Odebrecht, solo uno dice Odebrecht y a todos los diputados les da diarrea. Y uno va al organismo judicial y resulta que también la Suprema, y este es el tercer caso así más sonado, luego el caso también en el que no decidían si había sido correcta o no había sido correcta la decisión y se pasaron de ronda en ronda quién iba al final a presidir la Corte Suprema de Justicia. Pero después de ver el caso Charchal, el caso Vladimir y el caso Stalin, quiere decir que sí tenemos un problema. Y un problema que es interinstitucional, no solamente del OJ, sino también lo vemos en el Congreso, lo vemos en el Ejecutivo y lo vemos en diferentes espacios de la vida pública, de la vida que tiene que decidir. Entonces, aquí es donde yo creo que hay un buen argumento para el cambio de la normativa. Porque lo que estamos viendo, y es correcto, yo solo le añado esa parte que parecerá extraña, pero es que a quien ella está siendo acusada de querer proteger a su hijo. Entonces, esa parte sí no la tenemos en los otros casos. Pero aparte de eso, sí estamos viendo, entonces, si es correcta la hipótesis que se le tocó una yugular, o la yugular, pues solo tendría la impunidad, quiere decir que entonces van a empezar a estallar otros casos. Y ahí el Congreso se la tiene que jugar. Y para mí el Congreso va a tomar una decisión aún de sustituirla, aunque después le caiga una serie de, no sé, de críticas y todo por haber hecho algo que en teoría es ilegal, pero que igual no está regulado. No está regulado ni para uno, pero tampoco está regulado para otros. En Twitter el diputado Leonel Lira, él se expresa y dice, no es papel del Congreso de la República, no le corresponde al Congreso de la República declarar la vacante, es del Consejo de la Carrera Judicial. Miren pues, perdón, solo pregunta, y no solo a todos los diputados, ¿y qué pasa si el Consejo dice no decido? Entonces entras en ese debate porque el Congreso va a decir, no es mi función. Pero también los otros van a decir, no es mi función. Entonces, una de dos, hasta que alguien meta una solicitud de opinión consultiva ante la Corte de Constitucionalidad va a definir y la quién. Corte de Constitucionalidad tira la chibolita y a Congreso le toca a usted o Consejo le toca a usted, en ese momento se va a definir a quién le toca. Porque si la Corte le tira la chibolita al Consejo de la Carrera Judicial, que ya existe, y el Consejo de la Carrera Judicial dice, perdón, pero yo no estoy integrado totalmente, o hay dudas sobre mi integración, me abstengo de resolver ese tema. Igual seguimos en el limbo, por eso les digo, a mí sí me parece anómalo que el sistema esté defendiendo con uñas y dientes el cargo de esta magistrada. Para mí aquí sí. Pero lo está defendiendo la pregunta. La cuestión es que aquí hay una indecisión. Vamos a ver, vamos a un caso similar en el que se cruzan Congreso y se cruza Suprema, el caso del antejuicio. Un magistrado que esté en este proceso va al Congreso y el Congreso nombra a una comisión pesquisidora. 5 diputados que es por sorteo, está la tómbola, salen los 5, que fueron los 5 ante quienes la magistrada, porque todavía sigue siendo magistrada, Stalin presentó el bendito reloj de arena. Si el caso es en el Congreso, entonces va a la Corte Suprema de Justicia y hay un cruce. Ese por lo menos está claro. Esa parte del antejuicio está claro. Entonces hay otros casos en los que sí tenemos esto cruzado. En este momento creo que ese caso no tenemos un caso, digamos, tan claro como el antejuicio. Y por eso es que tenemos un limbo. Aquí, y sería la pregunta, y yo no sé qué podría responder la Corte de Constitucionalidad, pero
en el cual la Consejo de Carrera dice, mire, que decía el Congreso dice, no es mi prerrogativa decidir sobre este caso. Entonces estamos en ese limbo en el cual no se puede decidir. Entonces no se conformaría la Suprema. Y si no está conformada la Suprema, que tiene que tener 13, no 12, que ese fue un gran debate que ya hubo, nos quedamos en un limbo en todo. Porque ahí ya opinó la CC, ya dijo tiene que ser 13 para ciertas decisiones. Ahí ya tenés precedente. Y luego, supongamos que el Congreso se abroga la función de decir yo voy a declarar la vacante. Ese precedente es bien fregado. O sea, imagínense que un Congreso pueda tomar la decisión de decir, mire, fíjese que ese magistrado no ha llegado a trabajar una semana, le voy a declarar la vacante. O mire, fíjese que ese magistrado pues, está suspendido en el IX, lo voy a declarar la vacante. Es decir, que no sea del agrado del Congreso. O que no sea del agrado del Congreso. Es decir, también el escenario que el Congreso, solo así, sin una calificación previa del Consejo de la Carrera Judicial, pueda resolver sobre declarar o no la vacante de un magistrado de Corte Suprema de Justicia, eso sí es una enorme interferencia de poderes. Y eso para mí sí atenta contra el balance republicano de poder. Pero definamos. En este momento los diputados que se opongan a conocer el tema de la vacante estarían cumpliendo la ley y no se estarían arriesgando es que lo que pasa a ese territorio. Sí, pero tenés que definir. Pero es que es difícil decir estarían o no estarían cumpliendo la ley, porque hay un vacío de interpretación. Exactamente, ¿cuál ley sería la primera pregunta? A ver, en el espíritu republicano, a mí me daría más miedo que el Congreso pueda venir y declarar la vacante sin una calificación previa del Consejo de la Carrera Judicial por el precedente que eso abre. Porque el día de mañana, ese mismo Congreso podría declarar la vacante de cualquier otro magistrado que le caiga mal. Por eso el requisito actual es que el Consejo de la Carrera Judicial sea el que evalúe las condiciones concretas del caso y le diga, mire, fíjese que como la magistrada está presa o ligada a proceso con prisión preventiva, por favor, yo creo que ya no puede cumplir su trabajo, pues declare vacante. O yo por eso estoy declarando vacante el cargo, Congreso haga efectivo esa declaratoria. Entonces el que no está decidiendo, o por lo menos siguiendo tu lógica, el que no está decidiendo conforme debe decidir, sería el Consejo. Pero el Consejo tiene la duda sobre tu integración. Es la tormenta perfecta para no tomar ni una decisión. Es que por eso ella está sentada tranquilamente. Y en todo este proceso, ¿quién gana? ¿Stalin? Blanca. Sí. Blanca Stalin es la que gana. Blanca sigue siendo magistrada hasta y hay este tiempo momento para que todos sus satélites puedan hacer un regrouping, reagruparse, realinearse. Se van alineando más. Exacto. Y de forma más efectiva. Eso lo hemos visto. Por eso les digo, yo por eso es que en este caso a mí sí me sorprende de sobremanera la cantidad de recursos que estamos viendo por defender a uñas y dientes el cargo de Stalin. Y yo también recuerdo otro dato. Yo creo que la campaña de desprestigio contra CICIG y IMP arreció a partir de la captura de Stalin. O sea, yo creo que el tema de Stalin, para mí sí fue un golpe neurálgico a las mafias. Porque vimos cómo las mafias reaccionaron, pero con una fuerza espectacular después de su detención. Y ahora estamos viendo cómo se genera, lo que Estuardo decía, la tormenta perfecta para, ¿cómo se llama? Mantener el cargo. Entonces, aquí tenemos que ir un poquito hacia atrás. Usemos el retrovisor. Miremos cómo entró Stalin a la magistratura. ¿Quiénes propusieron? ¿Quiénes estaban atrás de? ¿Quiénes apoyaron? ¿Cómo estaba conformada la comisión de postulación? Hay que ver todo. ¿A quiénes han nombrado luego de que asumió la magistratura? Y si en la calificación porque esto fue por calificación también, ¿era la calificación más alta? Hay una serie de preguntas en el histórico para este caso. Porque creo que ese sería así como aquel medio de contraste, aquello que le ponen a uno cuando le hacen tomografías y todo, lo meten le hacen scanning a uno, que le inyectan un tipo de líquido. Contraste, un líquido para poder ver mejor. Y yo creo que Stalin es el medio de contraste para poder seguirle la pista
precisamente a ver cómo fue conformado todo eso, porque eso es lo que precisamente, esa es la verdadera lucha contra la impunidad, esa es la verdadera lucha contra la corrupción. Estas estructuras que funcionan muy bien y cuando se ven atacadas reaccionan de una manera que no habíamos visto con otros funcionarios. Bueno, vamos a la segunda pausa de la noche, la etiqueta SF Congreso decía. Regresamos hablando sobre lo que sucede en el Congreso de la República. Mañana es miércoles, día de reforma constitucional, a ver qué pasa. Volvemos luego de la pausa.